Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión de compañerismo del día de hoy. Continuamos con el libro Viviendo la vida abundante, el capítulo número 6, esa asombrosa gracia. Soy Anastasia Johnson en Colombia y hoy les quiero compartir lo que el Señor me habló a través de esta lección, lo que también me recordó y cómo me ha llevado también a vivir esta lección en mi vida. Me gustó mucho y resalto la parte inicial donde Michelle nos habla de esos síntomas que ella está teniendo por su menopausia, que su hijo le preguntó, no porque ella lo hubiera dicho, sino porque vio en televisión, en algún show que estaban hablando de ese asunto y, y pues le preguntó su hijo a su mamá cómo ella lo estaba viviendo. Y ella dice que ella quería afrontarlo con gracia, aceptarlo con gratitud del Señor, sin llamar la atención sobre ella. Y creo que más allá de tener nosotras ciertas situaciones en secreto, lo que nos enseña es prudencia y afrontar nuestros síntomas y situaciones difíciles con, con esperanza, con con ese entendimiento en nuestro corazón que el Señor está en completo control de lo que está sucediendo. Y me llama mucho la atención cuando ella dice sin llamar la atención sobre mí, porque creo que esa es una forma también de morir a nosotras mismas, de morir a la queja, de morir a la autocompasión, de dejar de centrarnos en nosotras mismas y volver a fijar nuestros ojos en el Señor, quien es el que tiene el control, quien es el que nos puede además ayudar a salir de las situaciones difíciles. Y en mi viaje hasta el momento, yo he aprendido a llevar mis síntomas y las cosas que me pasan en silencio, en el secreto con Él, pero sí tengo que reconocer que en oportunidades he sentido que he caído en autocompasión en mis pensamientos, también en mis oraciones, como que pasa uno el tiempo en hablando con el Señor de esas cosas en autocompasión y no reconociendo el poder del Señor que tiene en esa situación. Entonces, creo que esa es como la alerta que me estaba enviando a mi corazón y básicamente no es solamente hablar las cosas, sino también nuestro interior, ¿no? Lo que estamos hablando internamente, nuestra conversación interna con el Señor. Y eso tiene el mismo efecto que poner la atención en mí, que era lo que me subrayaba el Señor. Cuando yo enfoco mis pensamientos en lo que yo siento, en lo que me está pasando y no en el poder de Dios, yo enfoco la atención en mí y no en aquel que tiene el poder sanador. Entonces le doy gracias al Señor porque me ha ayudado a mantenerme en gracia respecto a mis relaciones también, porque no solo es algo, no es algo de lo que yo hablo con las personas, de, por ejemplo, de mi esposo terrenal o las cosas que estamos pasando, no es algo que hablo y que antes la yo antigua sí hablaba muy abiertamente de todas las cosas que estaban pasando con las personas más cercanas. Tampoco he sido de hablar de mis asuntos con todo el mundo, pero sí con personas cercanas. Y el Señor me enseñó a llevar y tratar primero los asuntos con Él. Eh, y eso me ha ayudado y me ha bendecido mucho. Hace unos días el Señor trajo a mi vida de nuevo a una amiga que conocí en Yopal y ella me escribió, ella quería saber de mí y ella me expresó que cuando ella entró en su crisis matrimonial, ella simplemente sabía en su espíritu que tenía que preguntarme a mí y no porque no sé, viera que yo tuviera el mejor matrimonio, porque ni siquiera llegó a conocer a mi esposo terrenal, sino que era el espíritu diciéndole. Y ella dijo textualmente, tú brillabas y yo en el fondo sabía que tenía que hablar contigo porque creía que tú podías ayudarme en mi situación. Y lo impresionante es que ella es una mujer mucho mayor que yo en edad, que llevaba muchos más años casada y yo en ese entonces estaba simplemente más recién casada, entonces era como más nueva que ella en el asunto y ella aún así sentía ese, esa necesidad de hablar conmigo de lo que le estaba pasando.
y simplemente era el Señor hablando a su corazón. Y recuerdo que ese tiempo, cuando ella dice que yo brillaba, era el tiempo en el que de hecho yo más lloraba. Era el tiempo en el que yo estaba más quebrantada, el tiempo en el que yo buscaba al Señor todo el tiempo, todo el día, porque estaba llena también de todos los sentimientos, de todas las cosas que estaban pasando. Y creo que cuando nosotras estamos en esos momentos es muy difícil contener las emociones. Y yo sentía en ese tiempo que incluso podía desbordarse en mis emociones porque estaba demasiado quebrantada. Entonces, en cualquier pensamiento, cualquier cosa me hacía querer llorar, querer estar en cierta manera triste. Y recuerdo que yo me despertaba muy temprano, en aquel entonces me despertaba creo que a las 3 de la mañana a orar y pasaba casi 3 4 horas orando y generalmente llorando, llorando, llorando. Entonces, es irónico cómo en esa etapa en la que más lloré de mi viaje, ella podía aún así decir, tú brillabas y yo sabía que tenía que hablar contigo. Y no puedo evitar pensar en la palabra del Señor que nos dice que los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y yo creo que era precisamente el pasar tiempo con el Señor lo que permitía que yo brillara, aunque yo no lo percibía de esa manera de ninguna forma, porque para mí mi corazón todavía estaba quebrantado, pero era el Señor el que estaba obrando en mi corazón y por eso brillaba. Aún así, yo podía sonreír en esos momentos porque el Señor me fortalecía, porque su presencia, sus palabras, lo que Él estaba haciendo en mi vida, cómo Él se manifestaba, me llenaba de alegría. En medio de la tristeza habían grandes momentos de alegría. Eso era como una montaña rusa, como que un día estaba súper feliz de lo que el Señor estaba haciendo, al otro día podía estar otra vez bien abajo en el valle donde decía estoy perdida y al otro día otra vez volver a subir por una gran alegría de algo que el Señor hacía. Y así era esa etapa, pero fue una etapa hermosa en la que el Señor pudo brillar a través de mí y pudo atraer a esas novias, porque no fue la única que hizo ese comentario en esa oficina, sino que él pudo llegar a muchas mujeres en esa oficina gracias a ese momento de crisis. Entonces, yo he aprendido a través de esta lección, a través de ese momento de mi viaje, aprendí a desahogarme únicamente con el Señor, a decirle a Él cómo me siento, a escuchar de Él también en lo que me pasa, porque muchas veces yo ni siquiera sabía qué pasaba en mi corazón y Él me decía lo que me estaba pasando y me enseñaba también a manejar las situaciones. Pero recientemente también me di cuenta de que al entender yo que el enojo estaba mal, que la tristeza estaba mal, comencé a reprimir mis sentimientos. Comencé como a negarme a sentir el enojo, negarme a sentir la tristeza, porque pensaba que estaban mal, que estaba saliéndome como de la gracia del Señor. Y el Señor muy tiernamente y a través también de los síntomas de estrés emocional y todo lo que he atravesado este año, me ha enseñado a no reprimir mis emociones, sino a tratarlas siempre con Él. Creo que a veces tendemos a irnos de un extremo al otro y podemos irnos del extremo de expresar todas nuestras emociones de forma desordenada a irnos al otro extremo de reprimir todas nuestras emociones. Y ningún extremo es beneficioso. Necesitamos caminar en el centro de la voluntad del Señor y en equilibrio. Y ese equilibrio es siempre, siempre ser genuinas y tratar nuestras emociones con Él. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que si me enojaba y me preguntaban si estaba enojada, entonces diría que no estoy enojada. Y eso es una forma de mentir, aunque para mí era una forma de no quiero pecar, no quiero jugar en el terreno del enemigo, entonces no quiero caer en eso. Pero no era verdad.
Entonces el Señor me ha enseñado en esta etapa a que tengo que reconocer cómo me siento porque Él también me creó con emociones. Somos emocionales y Él también tiene emociones. Y Él también siente tristeza, y Él también siente enojo en algún momento, Él también siente alegría, porque somos hechas a su imagen. Entonces no es que esté mal sentir, sino cómo nosotras actuamos conforme a esos sentimientos, cómo respondemos a los sentimientos. Y entonces el Señor me ha estado enseñando como sea sincera, sí, realmente estoy enojada, me molesta, pero es mejor que hablemos cuando yo haya pensado mejor las cosas, cuando me haya calmado y cuando pueda tratar el asunto después de haberlo analizado bien, lejos de mis emociones que me nulan el pensamiento. Entonces, ahí es cuando puedo darme un tiempo, no, nosotras tenemos que entender también que nadie nos obliga a dar una respuesta inmediatamente y que necesitamos a veces tomarnos un tiempo, tratar nuestras emociones y después volver y tratar el asunto con la otra persona. Entonces a mí me pasaba que, claro, no reconocía mis emociones e inmediatamente me ponía de acuerdo con la otra persona y, y después yo quedaba resentida porque no se tenía en cuenta mi manera de pensar o lo que yo quería. El problema, y yo culpaba a la otra persona, pero el problema era mío por anularme a mí misma, anular mi opinión y simplemente ponerme de acuerdo con la otra persona y no discutir en el buen sentido, hablar, conversar con la otra persona sobre lo que a mí también me gustaría. Entonces ahí es cuando yo dejo de anularme y podemos llegar a un acuerdo. Y esto es algo que, por ejemplo, me pasó ayer. Alguien me contactó para un trabajo, entonces yo ya intuía que iba a estar sobre el tiempo de entrega de ese proyecto, así que decidí hablar con la persona que estaba, digamos que manejando el proyecto, y le pregunté cuál era la fecha estimada que tenía de entrega, porque para mí lo que yo calculaba que me demoraría en entregar el proyecto sería aproximadamente 2 meses. Entonces, en otro tiempo yo me hubiese puesto de acuerdo con la otra persona y decir, usted lo quiere en una semana, ok, lo voy a hacer en una semana. Pero el Señor me iba enseñando y entonces ya le pude decir, bueno, usted lo necesita en tanto tiempo, pero yo lo podría tener en 2 meses. Entonces comenzamos a negociar, a decir, ok, entonces en mes y medio es una fecha que me sirve a mí y que le sirve a la otra persona. Y ahí llegamos a un acuerdo. Y eso es lo que el Señor también me ha estado enseñando en el tema de las relaciones, de las emociones, que no es solamente decir sí y ponerse de acuerdo con la otra persona, sino tampoco anularme a mí y después sentirme y quedarme resentida porque no se me tomó en cuenta o porque yo misma no me di el lugar en la relación. Entonces, esas son cosas que el Señor me ha ido estado enseñando con respecto a esta lección, lo que he caminado con Él. Puedo decirles que sin duda nuestras pruebas más duras, las presiones más fuertes que tenemos, de ellos salen nuestros mejores testimonios. Creo que muchas nos quedamos asombradas cuando escuchamos que Jesús resucitó a Lázaro, pero se nos olvida que tuvo que sufrir enfermedad, que tuvo que morir, que tuvo que atravesar un gran dolor, igualmente su familia, para que ese testimonio fuera tan impresionante. Entonces, nosotras podemos hoy mirar las presiones de nuestra vida como parte de ese testimonio asombroso que el Señor también está escribiendo en nosotras para atraer a otros hacia ellos. Y lo último que quiero subrayar es ese versículo que dice que las pequeñas zorras echan a perder la vid. Y el Señor hace poco me recordaba ese versículo, también hablándome, de que esos sentimientos sin tratar son esas pequeñas zorras que también nos van a hacer daño en el corazón. Entonces siempre, siempre, siempre debemos tratar nuestros sentimientos con el Señor. Y bueno, no me voy a extender más. Le quiero dar la palabra a Bella, hermosa, te escuchamos. Anastasia, buenos días con todas. Qué gusto poder estar aquí a los tiempos. Sí, sabes que esta lección, lo que tú acabas de mencionar, es algo muy bonito, muy motivador, muy trae como aliento al alma.
porque yo creo que a veces a todas nos pasa ese tema, ¿no? De que queremos quedar en la perfección, estando en el proceso, indistintamente de qué restauración estemos tratando y siempre queremos traer esa perfección, ¿no? A cabo. Y, y es más bonito, como tú dices, el sincerarse de qué es lo que nos está pasando, de qué es lo que nos está acongojando en este momento, de nuestras debilidades, de nuestras faltas y aún incluso de nuestros pensamientos que no se alinean, ¿no? Como ayer leí algo que dice, morir a la carne y es tan fuerte porque la carne a veces lo desea y lo anhela y es súper fuerte porque es algo que tú en tu mente no quieres, no quieres hacerlo, tú es como dice Pablo, ¿no? O sea, el mal que no quiero, eso mismo hago. Y tu mente está batallando porque tú dices, yo quiero agradarte, yo no sé ni siquiera por qué viene ese pensamiento. Y es muy bonito porque yo cuando estaba la lección, o sea, tuve un tiempo con el Señor que le decía, quiero hacer eso, yo quiero levantarme y yo no quiero tener vergüenza de decirte mi amor, mi vida y sentir realmente que eso está ahí, ¿no? Eso no de que a veces me dice mi amor, mi amado y es como, "¿Pero ¿dónde estás? Estás tan lejano, quiero un abrazo tuyo, quiero esto y no solo pedirte, sino quiero pedirte a ti, o quiero demandarte a ti en mí, no solo lo que tú me estás dando, me das, sino quiero demandar de esa gracia que tú pones en mí para las personas pero quiero sentir ese amor, de yo poder decirte que necesito, te amo y de verdad estoy loca, loca así de que ansiosa, ¿no? Como cuando me dices, estoy ansiosa por comerme algo, yo también quiero abrirte mi corazón de que estoy ansiosa por eso. Y como dices, también es como que van ciertos cambios. Yo me reía mientras escuchaba la lección porque digo, bueno, a mí no se me ha dado vergüenza ese tema de que si llegas a la menopausia o algo como será, al contrario, lo he tomado con mucha gracia pero es verdad que cuando ya empiezan ciertas cosas a pasar en tu cuerpo, como que sí te bajoneas, ¿no? Sí viene esa como, y ahora ya no es lo mismo, ya no, ya me cuesta hacer esto, o a veces, bueno, cuando somos mamás como que es una excusa, pero también muy, muy real. Ya no tienes el ánimo o las fuerzas porque te desgastas de muchas cosas más. Y a veces es me he dicho, yo, Señor, de verdad que a veces yo sí me siento como mal y me estresa hacer eso porque quisiera no tener nada que hacer y solo dedicarme aquí y a mí y ya, pero el día a día implica más responsabilidades y eso a veces implica que nos agotemos, que nos quedemos hasta de noche, que y quisiera quedarnos por de noche contigo, pero resulta que me quedan otras cosas. Entonces es bonito, como dices, recibir eso de no importa lo que estés sintiendo, aquí estoy. Yo sentí eso ayer, ¿no? Aquí estoy para ti y sé que estás cansada, pero lo que hay en tu corazón es eso, ¿no? Que tú no quieres solo ordenar la casa por ordenar, porque me has dicho, yo sentí eso, ¿no? Tú me decía, porque tú has dicho, es como una casa desordenada, no habita tu presencia. Entonces yo quiero morar en una casa limpia, ordenada, porque eso eres tú también. Y es bonito sentirse así. Y aparte, un pequeño testimonio que yo les quiero comentar de una persona que me buscó en estos días para, así como tú dices, para hablar de un tema X, que hace 2 años casi se había hablado de ese tema. Y, oh sorpresa, y también necesito hablar contigo, y como siempre, ¿no? Uno como que se siente, ok, pues ahora qué vamos a decir, y ahora, pues nada, ¿no? De escuchar también, y sentir esa gracia del Padre sobre uno, de seguir siendo utilizada, pese a, ¿no? Cuando tú solo practicas en obediencia para dar gracia a alguien más, para compartir esa gracia de que esta persona confesó un pecado ante mí, confesó un pecado que considero yo lo que el Padre iba dictando en mi corazón, esas consecuencias de su pecado, lo que hoy ella vive, porque no se sabía el por qué y tantas cosas. Recuerdo que yo estaba lavando los platos mientras hacía, y por eso te digo que me sentía como Marta, ¿no? Se hace, pero que con un oído acá y las manos acá. Y cuando fue tal el pecado confesado, pues sentí esto que el Padre me dijo, ve ahora, o sea, ve ahora, en lo que ella está conversando, ve y ora, porque voy a instruir. Entonces, pero que le digo, esto es algo tan fuerte y esto y yo no tengo idea y es lo uno y es lo otro. Y fue automático, dejé los platos ahí y lo único que ella terminó y le dijo, ok, vamos ahora porque mi emoción, mi alma se está levantando y yo te puedo juzgar, yo te puedo decir horror, el por qué ha pasado.
y lo único que hice fue orar y sentí ese amor del Padre, como él dictaba, ¿no? La oración, como él te trae versículos que yo a veces le he reclamado, ¿por qué yo no puedo orar así contigo? ¿Y por qué no me recuerdas la palabra? Ah, pero ahorita me la sé toda y ¿cómo es posible encima de eso? No, no en el choque con tu mente, pero fue algo así tan lindo de trajiste libertad a esa persona y lo que tu alma se estaba levantando en juzgamiento, crítica, murmuración fue levántala ahora y dile que la amo y dile que la perdona y dile que así, o sea, yo soy el esposo de la abandonada, yo soy el esposo de la prostituta, yo soy aquel que la ama y la palabra decía, ¿no? Aquel que confiesa sus pecados y se aparta encontrará misericordia y gracia en él. Entonces, qué bonito esta parte de no solo con el diario vivir o lo que pasa en nuestro cuerpo, sino que a veces en lo ofuscada que estés, en lo cansada, hayas gracias delante de los ojos del Señor. Y a veces tú dices, tal vez no tengo testimonios diarios, no tengo algo que compartir, una alabanza, y cuando pasan estas cosas, tú dices, este día a día es una alabanza para el Señor, porque el rato que tú menos lo esperas, Él quiere tener detalles contigo y sorprenderte, y decirte, eres valiosa, porque obedeces, y hasta que te sientas, esa piedra, ese burro, pero tú obedeces y hablas a lo que yo te quiero decir. Así es todo, simplemente es obediencia y amor para recibir tu gracia y para lo que has recibido por gracia, darlo ahora por gracia y traer libertad a esa persona. Así que eso les quería compartir, que es algo muy bonito, también es muy bonito y grato poderme conectar a los tiempos. Entonces, es un lindo. Gracias, Bella. Gracias porque, en efecto, tu testimonio nos cuenta cómo nosotras podemos llevar esos sentimientos al Señor en nuestro corazón, en ese momento que alguien nos está hablando, que alguien nos está diciendo algo, para rendirlos a Él, para rendir esa crítica, ese juicio, eso que se está levantando y decir, no, esto no viene del Señor, no viene del Señor. Esos sentimientos negativos nunca vienen del Señor. La tristeza, la única tristeza que viene del Señor es la que nos lleva al arrepentimiento. Y era justamente la tristeza que tú estabas presenciando en tu amiga. Y qué bonito que el Espíritu te ayuda a discernir, a decir, no, pausa aquí, porque no estás escuchando al Espíritu, estás escuchando otra voz. Entonces, hermoso testimonio, Bella, muchas gracias. Mía, te doy la palabra. Hola, Bella, es Mía en Colombia. Estoy muy sorprendida de cómo el Señor hila cada testimonio y cada cosa que compartimos aquí, porque al igual que Bella y de lo que contabas tú, Anastasia, estoy sorprendida de cómo el Señor usa y confirma lo que ha hecho en nosotras a través de las personas. Y también recibí hace unos días una carta de una amiga muy querida que me expresaba lo mucho que se había sentido bendecida en un tiempo atrás en nuestra relación por los principios que había visto, no por lo que yo le haya dicho, sino por lo que ella vio sobre cómo mantener como ese celo alrededor de la relación con el Señor y en llevar todas nuestras cargas y nuestros asuntos, nuestros pensamientos, preocupaciones a los brazos del amado sin llevárselos a nadie más. Entonces, para ella, en su carta me expresaba que le había sorprendido mucho, que siempre iba al Señor, que nunca lo conversaba con nadie, ¿sí? Y, y ha sido producto de eso, de esa intimidad, de ese proceso de intimidad que hemos aprendido, pues, en los principios bíblicos y pues del ministerio. Sin embargo, también en la misma carta, curiosamente, ella me hacía ver, y yo creo que definitivamente es el trabajo del Espíritu Santo en mí durante este último tiempo, porque me mostraba que toda vez que me he encerrado tanto, y yo lo compartía en el grupo del animador, que venía sintiéndome sola o que no me sentía como perteneciendo ni a digamos, a esta iglesia sin muros, ni a ninguna iglesia física, y que toda vez que estaba en mi maternidad, como muy encerrada en casa, también me he ido a un extremo.
y entonces no ha sido saludable, que es lo que el Señor me muestra con esa carta y con la apreciación de mis amigas más cercanas, porque de hecho me he alejado de todas, no solo de una, sino que la queja común es, oye, no has vuelto a hablar, oye, estás muy alejada, estás muy silenciosa. Entonces, em, eso me deja ver que hay una falla en la aplicación del principio. Está perfecto llevar todo al Señor, eso no tiene discusión y es una ganancia muy grande que lo podamos hacer. Pero también cuando nos ensimismamos mucho, cuando nos negamos a compartir, estamos evitando que las otras personas puedan aprender, puedan ver la gracia de Dios, ¿sí? Entonces yo me estoy negando de pronto a mostrar la gracia del Señor conmigo en mis tribulaciones, que no han sido pocas durante este último, yo no sé, tal vez últimos 6 meses. Y, y me llama el Señor a tener equilibrio. Sí, ven conmigo. Sí, llénate de mí, porque si tú no te llenas de mí, no vas a poder dar nada. Pero no te silencies, no te guardes todo para ti, porque esa es la manera en que también los que no conocen se acercan a mí, ¿sí? Y en eso el Señor está llamando mi atención y me está diciendo, no es de esa manera. O sea, no es que te lo calles todo, porque es que a través de tus alabanzas tú me estás glorificando y me estás dando el lugar correcto. Y si tú te callas y si lloras y te lamentas en tu cuarto de oración, pero al tiempo no le elevas una alabanza diciendo, sí, estoy pasando por una enfermedad terrible, pero el Señor me ha sostenido. Sí, la pérdida de mi papá todavía me duele, pero el Señor me ha consolado. Perdón. Si no fuera por Él, ¿dónde estaría hoy? Si Él no me hubiera ayudado antes y ahora, cuando me enfrento a la enfermedad de mi suegra, que yo no pensé que me fuera a afectar de esta manera tan impresionante. Y es como volver a repetir, ¿no? Volver a repetir que alguien se enferma, que tú sientes que la vida pende de un hilo. Ustedes saben que esta semana en Colombia hubo un terremoto terrible y que nuestro país, muchas regiones están sufriendo. Y yo decía, Dios mío, es como un terremoto por fuera y adentro. Incluso leí esta semana en Segunda de Corintios, Pablo decía, es que hay pruebas por fuera y temores adentro. Y yo le decía, Señor, así tal cual me siento. O sea, es como que todos los temores vienen al tiempo. Temor de económico, temor familiar, tengo el temor emocional, tengo todos los temores alborotados. Y él me decía, por eso tienes que hablar. Habla de mí, habla de lo que yo he hecho contigo, habla de de dónde te he sacado. Habla. O sea, tú creíste, por tanto creíste, habla. Y, uf, es verdaderamente difícil porque yo, o sea, tenía como y todavía no creo que no la he resuelto, pero tenía como esa dicotomía, señores, que si hablo, siento que me voy a quejar. Estoy luchando con la queja porque en mi corazón es como, Señor, yo quiero tener fe y quiero ver que las cosas están funcionando, Señor, pero acaba de temblar y hay gente que está sufriendo, hay gente que está llorando, mi país está pasando por esta prueba, mi familia está pasando por esta prueba. Mi suegra tiene una cirugía de cerebro que no es menor cosa. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cómo no me quejo? Y él, tú creíste, habla de lo que yo he hecho. Entonces, a mí me pasa igual que a ella. En mi momento más espiritual es lavando los platos, porque ahí es como, yo me siento como la mujer en el pozo, yendo a recoger agua. Y ahí es cuando más puedo decirle, Señor, me siento así, Señor, me pasa esto, Señor, ayúdame. Entonces las animo a llevar sus emociones, pero a la vez elevar las alabanzas, no guardarse todo para sí. O sea, necesitamos equilibrio de las dos cosas. Gracias. Gracias por compartir, Bella. Me haces recordar ese equilibrio que necesitamos encontrar en el Señor en cuanto a, por supuesto, llevarle todo lo que sentimos sin guardarnos nada, porque Él conoce mejor que nosotras nuestro corazón.
y podemos llevarle a Él cualquier cosa que pensemos, pero sí exaltar y quedarnos meditando en lo que Él nos dice. Y ahí es donde encontramos ese escudo y esa protección para el corazón, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Y es en su palabra en donde nosotras podemos ser fortalecidas y donde encontramos la verdad. Y es la verdad y el poder que tenemos para vencer esas dificultades que están a nuestro alrededor. Yo ayer vi un testimonio, escuché un testimonio de uno de los afectados por el terremoto aquí en Colombia, un señor, un pastor cristiano, un pastor que sigue a Jesús, y él relataba cómo en el momento del temblor, junto a su familia, no podía salir de la casa porque se movía tan fuerte que no podían ni abrir la puerta. Y en ese momento, él habló la palabra de Dios. Señor, tú nos salvas. Y lo que él dijo fue declarando la verdad. No fue rogando, no fue diciendo, Señor, por favor. Fue creyendo, fue diciendo, esto es lo que Dios hace. Y en efecto, el Señor los salvó. El Señor abrió una posibilidad donde parecía imposible y los sacó él mismo. Él mismo abrió un hueco para sacarlos de donde estaban. Les voy a compartir ahorita en el chat el testimonio. Y es tan maravilloso como nosotras tenemos ese poder. Y a veces nos encerramos tanto en nuestros sentimientos, en el ensimismamiento, que dejamos de hacer lo que Él mismo nos está diciendo. Habla la verdad, habla lo que yo he hecho, y es justo el testimonio que Él me llevó a compartir el martes pasado, de aferrarnos a esas pequeñas nubes, de alabar al Señor por las pequeñas nubes, de buscar cualquier pequeña cosa buena en lo malo que nos está pasando para morir a esa mentalidad crítica, para morir a esa mentalidad de queja y empezar a alabarlo en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Yo creo que a veces vienen y vienen tantas cosas porque todavía no hemos aprendido a buscar todo lo bueno en la situación que sea que estemos. Y bueno, creo que eso es lo que el Señor habla en este momento a mi corazón. Nos quedan 2 minutos. No sé si Celeste quieres compartirnos algo rápidamente. Sé que se corte. No, ok, Celeste, creo que estás un poco quebrantada. Carlín, Bella, ¿tú quisieras compartir algo? Hola, buen día, buenos días a todas. Pues, ¿qué puedo agregar? En 2 minutos quería compartir algo relacionado con en algún momento y puede ser como una experiencia, pero me lo recordó cuando yo pasé por mi situación de enfermedad. Yo me acuerdo que yo también me aislé y esto que ella estaba compartiendo lo vi como reflejado en mí, pero creo que fue un tiempo en que el Señor lo permitió y puse en práctica un poco esto de la lección, pero más adelante, en el momento correcto, con las emociones más calmadas, pude compartirlo como testimonio a la gente que el Señor me guía a compartir. Entonces, creo que no sé si es directamente para mí, pero quiero como comentar que hay un tiempo para todo y que si en este momento sus emociones o algo está interfiriendo, no es algo malo, sino es un tiempo que el Señor tal vez la tiene separada para trabajar esa parte y llegado el momento lo va a poder hacer. O sea, yo lo creo que hay hermosos testimonios de cada una de nosotras que el Señor está cocinando y que realmente hay que ser pacientes para cuando el Señor tenga ese corazón preparado para abrirse y poderlo compartir hacia todas las demás. Eso era lo que yo quería agregar. Gracias. Cerraste con broche de oro, Carlín. Muchas gracias, hermosas. Que tengan un excelente día, un bendecido día y nos encontramos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Bye.